Buenos días, mi distinguido, ¿cómo están? Hola, profe, buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo les ha ido? Ahí llegó Sebastián. Bien, conversemos un poquitito. Luego llega el viejito Pascuero, con notas de física. Vamos a hacer lo más facilito posible todo. Hoy día nos toca trabajar y preparar el laboratorio para la tarde. Vamos a repasar un poquitito todo lo que se debe hacer en el laboratorio para después entrar a una ronda de preguntas. Buen día, Rafael. Bien, gracias. Dame un minutito. Y después de la ronda de preguntas, vamos a tratar de interpretar las etapas del informe o de lo que le llaman la evidencia del laboratorio que ustedes tienen que entregar. Entonces, veamos, vamos a ir a buscar un archivo para compartir de este laboratorio número 3, que vamos a ir analizando línea por línea. Aquí lo tenemos. Diseño de un experimento para verificar una hipótesis electromagnética. Entonces lo que vamos a tratar de hacer aquí es utilizar un software. ¿Ya? ¿Pero para qué? Veamos nuestros objetivos generales. Observación de un fenómeno. Eso significa que vamos a tener una experiencia para ver un fenómeno electromagnético. Y ese fenómeno electromagnético va a ser el campo magnético de la Tierra. Ese va a ser nuestro informe. Y para ello, ustedes de ese campo magnético, para las habilidades del método científico, que es experimentar, que es la tarea de cada uno de los profesionales, tenemos que plantearnos una hipótesis. Por ejemplo, uno podría decir el polo norte magnético está en el polo sur geográfico. Tenemos la Tierra, tenemos polo norte, ¿verdad? Una hipótesis y habría que demostrarlo. Entonces, para demostrarlo hay que diseñar un experimento. Diseñamos un experimento, una experiencia, ¿verdad? Y luego generamos, ¿verdad? Generamos todo el desarrollo, ¿verdad? Para verificar la hipótesis o desechar la hipótesis, para luego corregirla. Por ejemplo, podríamos haber dicho, no, el polo sur magnético no está en el polo sur geográfico. Y ahí tienen que mostrar con los datos, con curvas, con tablas y cosas. Y para eso, ¿verdad? Van a trabajar en equipo. En equipo. ¿Y qué queremos ver del trabajo en equipo? ¿Cómo se planifican los profesionales cuando trabajan y hay una tarea que realizar? Hay que planificar. Y dentro de la planificación, ¿con qué cosas va a colaborar cada uno? ¿Qué va a hacer el 1? ¿Qué hace el 2? ¿Qué hace el 3? Bueno, y ahí se negocia, ¿sabes qué?
yo no tengo habilidades para hacer tablas y hacer gráficos. Haz tú esto, haz tú lo otro, ¿verdad? Entonces negociamos. Negociamos los datos, negociamos las tareas, todo. Todo es una, ¿verdad? Un negocio para llegar a un consenso y poder, ¿verdad? Demostrar cuáles son las habilidades que tiene el grupo, ¿verdad? Cuáles son las habilidades. Entonces, este coso es lo que vamos a tratar de buscar una forma de evaluar, ¿verdad? Y en las habilidades, indudablemente, está cómo registrar los datos, cómo presentar los datos, las deducciones de los datos que saquen, la redacción del documento que generan, la idea, las fuerzas que tienen, ¿verdad? Cómo lo escriben, si es potente o es subliminal, cómo redactan. Y luego poder exponer o presentar las ideas claras, lo más claras y simples posible. ¿Ya? Lo más clara y simple posible. Esas son las ideas que se tiene para realizar un laboratorio. Hay algunos objetivos específicos, ¿verdad? Un poquito más generales, ¿verdad? En el contexto, ¿verdad? Desarrollar habilidades relacionadas con la utilización de instrumental de laboratorio. Pero este objetivo está un poquito trunco, ¿verdad? Un poquito trunco, porque esto es hoy día online. Entonces, utilización de instrumental online. Y ese instrumental para nosotros ahora, para cumplir este objetivo, ¿verdad? Ustedes saben muy bien que vamos a utilizar un software. Un software que transforma el celular, lo transforma en un instrumento. ¿Ya? Lo transforma en un instrumento y es el software, el Physics Toolbook. Y el celular se transforma en un instrumento que tiene un montón de utilizaciones, ¿verdad? Tiene un magnetómetro, que es el que van a utilizar ustedes ahora, magnetómetro. Un magnetómetro. Magnetómetro es para medir campo magnético. Y el que van a medir es el campo magnético de la Tierra. Por lo tanto, para poder entender bien el tema campo magnético de la Tierra, hay que tener muy bien el concepto para poder aplicar el concepto electromagnético. ¿Ya? Entonces, resumiendo todo lo que hemos hablado, vamos a aplicar el método científico utilizando un software, ¿ya? Utilizando un software para medir un campo magnético, en específico de la Tierra. Entonces, lo que tienen que aprender ustedes es el procedimiento, y el procedimiento parte primero diciendo cómo voy a utilizar el software. Entonces, la idea que tenemos es instalar en el cel, ¿verdad? El programa, el Physics Toolbook.
Y dentro del listado, porque tiene un listado para medir presión, medir temperatura, medir humedad relativa, medir, etcétera, y entre uno por ahí está el magnetómetro. En uno por ahí está el magnetómetro, este que está acá. Entonces ustedes cargan el software, seleccionan de la ventana el magnetómetro, ¿ya? Y el magnetómetro le van a explicar y uno aprieta y lo pone a funcionar. Y eso es lo que tienen ustedes ahora en la mañana que practicar y dominar el magnetómetro. Hay que tener cuidado porque el campo magnético, voy a hacer un monito chiquitito acá, hay que tener cuidado porque el campo magnético es un vector. El campo magnético es un vector. ¿Ya? Es un vector que tiene componente X, Y y Z. Campo magnético y es un vector. Tiene componentes X, Y y Z. Entonces, como este campo magnético que es un vector y lo van a medir con el celular, vamos a dibujar un celular, una imagen hipotética, ¿ya? Acá está el celular. Entonces, ¿cómo va a medir el celular el campo magnético? El celular también tiene eje. Y tienen que aprender ustedes también tiene eje. X, Y, Z. Entonces ustedes tienen que orientar el cel, porque el cel les va a dar una tabla del campo magnético, una tabla de números, ¿verdad? Del campo magnético, les va a dar el campo magnético en X, les va a dar el campo magnético en Y y les va a dar el campo magnético en Z. Montón de números. ¿Verdad? Entonces, para que les dé bien estos números, tienen que saber orientar el teléfono. ¿Ya? Ahí está. Entonces, también pueden medir un campo magnético, ¿verdad? Generado. Entonces, van a construir. Uno es para ensayar. Pueden ensayar con el campo magnético de la Tierra. Pero la experiencia de laboratorio es ahora. Construir un emisor de onda. Y un emisor de onda se construye con una bobina. Un emisor de onda. Este es una bobina. Es como el tubito del papel higiénico o un tubito de cartón, ¿verdad? En donde enrollamos un alambre. Enrollamos un alambre, muchas vueltas, y dejamos una punta. Después, con una pila o una batería,
conectamos el polo negativo y aquí, en ese punto, conectamos el polo positivo. Este es el monito que está acá. Aquí está el cartón, ¿verdad? El tubito de cartón. Enrollamos el alambre. El inicio lo conectamos al negativo de la pila y el término lo conectamos al positivo de la pila y dejamos un pedazo, este que está acá. Y a este pedazo que está aquí se le llama antena. Y cuando uno acá conecta y desconecta, esta antena emite ondas electromagnéticas, emite ondas. Y esa la va a captar el teléfono. ¿Ya? Esa la va a captar el teléfono. Las instrucciones están aquí, para que ustedes más rato revisen, miren cómo se hace. ¿Ya? Cómo se hace. Entonces, el laboratorio, fuera de construir nuestro emisor de onda, que lo vamos a medir con el celular. Y para acostumbrarse a medir con el celular el campo magnético, pueden ensayar midiendo el campo magnético de la Tierra, que, entre comillas, está resuelto en el software. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar? ¿Qué es lo que vamos a mirar esta tarde cuando realicen la experiencia? ¿Verdad? Nos juntamos en el Zoom. Vamos a partir 10 minutitos más tarde para que puedan tener la asistencia y todos los que probablemente lleguen atrasados. No se olvide que el atraso, si usted llega y se queda fuera de esos 10 minutitos, tiene que justificarlo, ¿verdad? Por la vía administrativa y avisándole al profe, por supuesto. El profe explicará lo que vamos a hacer en el laboratorio, es decir, a la tarde voy a volver a repetir. Se formarán grupos integrantes entre 2 mínimo y 4 máximo. Ideal 3. Entonces vamos a formar grupos de a 3. ¿Ya? Pero si hay impar o un grupo pierde un integrante u otro grupo gana un integrante. Ahora, de los integrantes que van a formar el grupo, ¿verdad? Bueno, tienen que planificarse, organizarse, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo nos chateamos? ¿Cuál es tu número de teléfono? Etcétera, para poder trabajar, colocarse de acuerdo en qué plataforma se van a juntar como grupo para preparar el informe. Y del grupo tienen que ustedes definir, seleccionar a un coordinador que es el que va a subir la evidencia o el informe de la experiencia. Ese es el culpable, ¿verdad? En definitiva, de la nota y en la fecha indicada subir el informe. Entre todos ustedes, en la medida que se junta, tienen que diseñar cómo lo van a hacer.
utilizar el turbú. Entonces tenemos que construir el emisor de onda electromagnética y utilizar el celular para detectarla. Como equipo deben descubrir cuál es la posición relativa óptima entre la antena ahora, entre la antena y el celular. Es decir, acá está el celular y por acá tenemos la bobina que tiene el cachito, la antena. Esta es la antena. Entonces la antena respecto del celular es mejor así, o la antena es mejor así, o la antena es mejor así, o da lo mismo en cualquier posición y no debe ser, por ejemplo, en cualquier dirección, porque ahí va a tener componentes. ¿Ah? Entonces ustedes tienen que buscar cuál es la posición óptima entre la antena y el celular. Los integrantes deben definir cómo crear una evidencia que demuestre que este equipo, este cachureo, ¿verdad?, del alambre con ese cachito, es un emisor de onda electromagnética, ¿verdad? Ustedes tienen que buscar ahí conceptos. ¿Por qué? ¿Cómo? Y se mueve el número en el celular cada vez que ustedes conectan y desconectan. Se mueve o no se mueve, perturba o no perturba el celular. Evidente que tienen que demostrar. Por lo tanto, saquen fotos, video, cuando estén trabajando con el celular. Cosa que el número no lo pierda. Luego, redactar. Si tienen alguna duda, pregunten. Está el repositorio para hacer preguntas hasta antes de la fecha de entrega del informe. Y en la tarde, una vez que ustedes han realizado todos estos puntos, dicen, profe, terminamos, nos vamos. ¿Ya? Una vez que realizaron todos los puntos, hicieron, construyeron el alambrito enrollado en el cartón, ¿verdad? Hicieron las perturbaciones, cargaron el subswitch, que lo tienen que hacer ahora para tenerlo listo para la tarde, para poder realizar nuestra experiencia. Entonces, todos esos detallitos tienen que trabajar ahora. Luego, cuando terminen a la tarde y se vayan, ustedes van a tener que trabajar en la evidencia, es decir, en el informe que tienen que redactar. Esto, la evidencia del trabajo, que está especificado en el ítem 4 de lo que ya vimos. Pero, para que le coloquen pino y color a la cosa, ¿verdad? Acá les damos qué vamos a evaluar. El grupo debe generar un documento único, y no lo presten, por favor, único, de la evidencia, ¿verdad? Ya sea en Word, en PDF, eso es lo de menos. Y debe tener los siguientes pasos, los siguientes, entre comillas, capítulos. El título, la fecha, el nombre de todos los integrantes, el resumen de lo que hicieron,
No confundir, por favor, con la introducción. El resumen es todo lo que se hizo. Todo lo resumimos. La introducción es cómo se hizo. ¿Qué voy a hacer? Mientras que el resumen es cómo se hizo. ¿Cómo? Y esto, en la introducción, es qué voy a hacer. Y esto es cómo se hizo. Entonces, el abstract es el resumen de cómo hicimos y nos pusimos de acuerdo y trabajamos hasta llegar a las conclusiones. Mientras que la introducción es qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. La alternativa 1, la alternativa 2, la alternativa 3. Mientras que el resumen, elegimos la alternativa 3, es cómo. Y el otro es qué o cómo pienso, ¿verdad? En la parte experimental. Allí está un poco explicado en el abstract o resumen, ¿ya? Y entiendo que tiene que ser en inglés. Así que vamos hablando, ¿verdad? Inglés. Luego, destaquen la hipótesis. Aquí está el diseño, destaquen la hipótesis. Eso es importante. Ustedes se formularon una idea, ¿verdad? Que el tarrito o el tubito con el alambre enrollado, ¿verdad? Cada vez emite onda electromagnética y uno podría decir a qué distancia se pierde la señal. Entonces, colocamos el celular, por decir, a 50 centímetros de la antena, colocamos el celular a 1 metro, a 1 metro y medio, a 2 metros, a 2 metros y medio, a 3 metros, y vemos si la señal llega y cuánto vale, porque podría ir disminuyendo, ¿verdad? Entonces, allí hay una idea. Yo acabo de darle otra, una idea, ¿verdad?, de la hipótesis. Esto es importante. Importante. Y luego, ¿cómo lo van a hacer? Esa, en definitiva, es la introducción. Voy a utilizar el toolbook, voy a medir, voy a alejar el celular, el diseño experimental. El esquema, hacer un monito, las gráficas, las tablas, el texto. La evidencia, fotografía que lo hicieron ustedes, ¿verdad? Se sacan una selfie ahí trabajando. Luego la bibliografía que usaron para sacar los conceptos. Y por último, la redacción de la evidencia del trabajo. Y además, para que no hayan reclamos, porque de repente, profe, en el grupo hubo un fulano que no le vimos ni la nariz. O bien en el grupo hubo uno muy chistoso que nos entretenía y nos contaba chistes, traía la chelita, pero no hizo nada. Nos entretuvo a todos, sí. ¿Ah? Entonces hay una tabla que tienen que agregar al informe que está allí, esa que está resaltada en gris. Nombre de los integrantes es una tablita, ¿verdad?, en donde anotamos el que coordina y la tablita, nombre de los integrantes, y luego aporte del integrante a la dinámica grupal. Realizó la experiencia, hizo la bobina, ¿verdad? ¿Quién tomó los datos? Etcétera. Esto es en la parte de experimento. ¿Ya? En la parte de la experiencia.
Y luego, la pega que le dimos, ¿la hizo o no para realizar el informe? ¿Verdad? Esto es de la presentación. O el informe. A él le tocó redactar, a él le tocó hacer las curvas, a él le tocó, etcétera. Y ahí ustedes colocan, aportó el 10%, 50%, no hizo nada, o hizo todo, 100 y 100, ¿verdad? Y otro por ahí tiene apenas un 10 y después aquí tiene, por decir algo, 0. Es decir, es una coevaluación entre ustedes. Cosa que el que más trabajó a lo mejor va a tener el 7 y ese que trabajó más o menos va a tener un 4, porque no debieran, en función del trabajo que realizan, tener todos la misma nota. Pero como ustedes son profesionales y tienen que aprender a evaluar los equipos de trabajo, la responsabilidad se le entregó a ustedes. Digan cómo nos formamos, quién hizo más y quién hizo menos. Evidentemente, el coordinador del grupo tiene que respetar esta fecha. Tiene que entregar a más tardar el 6 de enero, tiene que entregar el informe o la evidencia. Y luego, para que lo hagan bonito y tengan la mejor nota, aquí les colocamos la pauta. Si están todos los tópicos que se dijeron arriba, tienen un 10% por cumplimiento de las etapas. No se olviden que el informe tiene 10 elementos obligatorios. Entonces, es un 1% por cada uno, ¿verdad? Eso es para obligarlos a ustedes para que hagan todos los pasos. Un 25%, fíjense que es alto. Solamente por redactar el abstract, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es el abstract? Todo lo que hicimos, desde el comienzo hasta el final. 35% en el hacer la bobina, usar el software, sacar los datos, ¿verdad? 4. Ya tiene que ver con la redacción, la visualización del efecto, la foto, la antena, ¿ya? Y 15, la evidencia. La evidencia, es decir, la gráfica, el análisis de la gráfica, la conclusión en definitiva, la evidencia que demuestra la validez de la hipótesis que es correcta. O que no es correcta, puede ser A o B. Y ahí tienen la nota, es decir, usted va a redactar en función de sacarse la nota máxima, porque ya está dicho cómo se va a evaluar cada una de las etapas. Distinguidos, ¿alguna pregunta? Soy todo oídos. Profe, hay una pregunta en el chat. Están preguntando por el chat. Hay un montón de chat. Profe, igual yo tengo otra duda. El abstract graphic era en inglés, todo. Algo así mencionó. Vamos a subir un poco de volumen al micrófono. Lo tengo. A ver, vamos viendo los chats.
Buenos días, este lo mandé yo. Buenos días, profe. Bien, ¿y usted? Estoy bien. ¿Los grupos son de el otro laboratorio o hay que hacer otro? A ver, respondo a esa pregunta. El sistema Zoom permite hacer grupos solo aleatorios. Si no, perderíamos mucho tiempo cambiando uno para allá, uno para acá, etc. Pero ustedes internamente, ¿verdad? Independiente de lo que diga el Zoom, ustedes pueden hablar con al grupo que quieren, por decirte uno, al grupo que quiere cambiar. Oiga, amigo, te podéis cambiar al grupo que estoy yo me voy al otro para estar junto con, no sé, pues mi polola o el compañero de la pelota de fútbol, etcétera, ¿ya? Pero eso ya depende de ustedes, porque cuando entreguen el informe, allí están los 3 que pertenecen al grupo. Es decir, se permite cambio, pero lo realizan ustedes. Pero para trabajar en el laboratorio de la tarde es aleatorio. ¿Está claro? Es decir, si usted logra cambiarse con un amigo de un grupo a otro, bienvenido sea. Pero es una gestión de ustedes, por eso que tienen que anotar los celulares, la plataforma donde trabajan, etcétera, para poder reunirse. ¿Está bien? Profe pregunta, ¿tenemos que explicar cómo hacer el transmisor de onda electromagnética? Claro, en el planteamiento, cuando ustedes hacen el diseño experimental, no se olviden que cuando miren la bibliografía, hay datos que son fundamentales. Por ejemplo, si yo tomo el tubito del lápiz este que tengo en la mano, ¿está bien? El tubito que tengo aquí en la mano, este, y pesco el alambre y lo enrollo y dejo, ahí está enrollado, y dejo la punta de la antena, listo, ahí está, y acá conecto la batería, ahí. Al comienzo dijimos acá y acá donde nace la antena, ahí conectamos la batería, pero la señal que va a salir acá, ¿verdad? La señal que va a salir aquí es distinta si el tubito que tomo, si el tubito que tomo este, tiene otro radio, y pesco el alambre, ¿verdad? Y lo enrollo más, ¿verdad? Tengo que hacer un alambre más largo. Lo enrollo, coloco la antena. Entonces probablemente este que es más grande, no sé, va a transmitir una señal electromagnética más grande o más chica que el otro. El número de vueltas que dimos, tengo 10 y si coloco 20, la señal es más grande o más chica, si coloco 30, si coloco 40 vueltas. Entonces, el equipito que van a construir ustedes para explicar, ¿verdad? Para explicar para un diámetro, para un número de vueltas, 1, 2, 3. Por eso hay que leer la bibliografía. Y esto se llama bobina. Bobina. ¿Está bien? Para buscarlo. Cómo esta antena bota la señal. Si el número de vueltas que hay acá, muchas vueltas, acá tengo 2. ¿Qué pasa si coloco 10? ¿Qué pasa si coloco 20? ¿Qué pasa si la antena la hago más grande, más chica? Entonces, cuando ustedes hacen el diseño experimental y hagan el dibujo, dicen,
Mi bobina tiene un radio de tanto, por ejemplo, 5 centímetros. ¿Ya? La antena tiene un largo de tanto. Tengo tantas espiras y la señal me salió muy buena. O cuando hice la primera, la señal era malita. ¿Está bien? Entonces, la idea es que el tiempo que queda, ¿verdad? Ustedes se dediquen a trabajar con el software, buscar la bibliografía. Son ustedes buenazos para buscar en internet, encuentran todos los problemas de las pruebas resueltos, ¿ya? Por lo tanto, esa bobina la van a encontrar y por ahí en la bibliografía van a decir, mira, te aconsejamos darle 10 vueltas, te aconsejamos largo la antena 20 centímetros, te aconsejamos, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí tienen que explicar cómo construyeron el sistema. ¿Alguna otra pregunta? No veo más. Profe, una cosa, antes, perdón. Es que en el video de cómo hacer la bobina, hace un triángulo, no un círculo. ¿Eso afecta en algo? Esa es una buena hipótesis. Hacer una bobina con una base de triángulo, es decir, una cosa rara que tenga como triángulo, y ahí enrollan el alambre. Y otro circular. ¿Está bien? ¿Y cómo mediría el radio si fuera un triángulo? Hago dos. Pesco el alambre y lo enrollo acá primero, y conecto y veo la señal. Voy a suponer que la señal es 9. Pesco el mismo alambre, el mismo número de vueltas del triángulo, lo enrollo en la botella, ¿verdad? Dejo la misma antena, conecto y a lo mejor la señal me sale muy chiquitita o a lo mejor es más grande que la anterior. Esa es una hipótesis. O es indiferente o es independiente de la forma. Porque más fácil es enrollar acá que enrollar, entre comillas, en un cartón. Este no tiene área, cartón, pero ahí hay bobina. Y podríamos decir que tiene una forma elíptica cuando uno enrolla en un cartón. Son las cositas que tienen que discutir ahora ustedes, ¿verdad? Con la bibliografía, con internet, busquen bobina triangular, bobina circular, ¿verdad? Y ahí les va a decir algo, ¡pum! Si van a encontrar alguna idea. Más preguntas para dejarlos trabajando a ustedes y se empiecen a asociar, ¿verdad? Con la idea de que se van a poder cambiar de grupo y preparen la experiencia para encontrarnos esta tarde, 3:15 con fecha límite de ingreso 3:55, para realizar, ¿verdad? Las pruebas, las mediciones. Pero si antes trabajaron y ya tienen mediciones, cuando lleguen a la tarde, preguntan por las que tienen y, diríamos, entraron y terminaron. ¿Está bien? Entonces, como no hay más preguntas, se pueden retirar porque la asistencia a esta hora no es obligatoria, era voluntaria o es voluntaria, por lo tanto ahora dedíquense a preparar la experiencia para la tarde. Les espero entonces a la tarde. Muchas gracias por haber venido en este horario y espero le vaya muy, pero muy bien. ¿Ya? Cualquier ayuda que necesiten esta tarde, voy a estar
a 100%, ¿verdad?, disponible para ayudarlo. Chao, profe, que esté bien. Chao, que les vaya bonito. Muchas gracias, profe, cuídese. Buenas tardes. No, profe. Que les vaya bien.